Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Ese es el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el primogénito de todas las cosas. Mi hermano, buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno que una vez más te has podido conectar para poder recibir el alimento de parte del Señor. Esta noche es la última parte de esta pequeña serie acerca de los hornos. Y bueno, pues como puedes ver en la pantalla, le he puesto como título al mensaje: en la prueba más difícil, Dios te está mirando. Pero también los hornos de Dios me apartan de la ira venidera. Mi amado, antes de empezar el mensaje, tengo un gran contentamiento en el Señor. Muy pronto ya nos podremos reunir. Algunas personas estaban anunciando que el primer domingo de junio, después salió otro comunicado que quizás el día 15 de junio. Vamos a esperar a lo que solvente la autoridad para que podamos una vez más reunirnos y alabar y exaltar al Señor una vez más juntos en armonía, tal y como lo dice el Salmo 150. Bueno, mi amado, pues sin otro preámbulo vamos a hacer una oración. Que el Señor nos ministre esta noche, que el Señor nos guíe, nos haga entender el propósito de los hornos. ¿Qué te parece? Vamos a orar, hermano. Padre bendito, te damos gracias esta noche. Y queremos pedirte, por favor, háblanos, Señor. Enséñanos tu palabra. Guíanos, Señor. Háblanos. Padre, que este mensaje llegue a lo profundo del corazón de mis hermanos. En total debilidad, Padre, me abandono en ti. Y quiero rogarte, Señor, habla tú, Señor. Sé tú mismo hablando, Señor. Que este mensaje sea como tachones a los costados de mis hermanos. Que sea esa palabra, Señor, que les ilustre lo que han llegado a vivir o vivieron en algún momento, o quizás vayan a vivir. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, pues como lo pudimos estar aprendiendo en las reuniones anteriores, prácticamente los hornos los usa el Señor para que nosotros crezcamos en obediencia, para que nosotros aprendamos a tener temor y reverencia al Señor. Y hoy quiero hablarte de algunos otros hornos, pero en común en cada uno Dios derrama su furor, Dios derrama su indignación y también manifiesta el trato, ciertamente a manera de mostrar un equilibrio a la gente. Y este equilibrio en la Escritura lo encontramos en muchos momentos, como que viene el horno del hambre, como lo habíamos platicado, en otros la esclavitud, en otros el tormento.
yo quiero enfocarme a algo que dice el profeta Jeremías. Y vamos al libro de las Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 5, verso 10. Y te lo voy a estar leyendo. La gran mayoría de los versículos te los voy a compartir de la Nueva Traducción Viviente o de la versión que es Palabra de Dios para Todos. Y dice la Escritura, Lamentaciones capítulo 5, verso 10. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. ¡Qué impresionante! En el horno. Si nos vamos ahora de regreso unas hojas antes, encontramos el libro del profeta Jeremías y nos muestra prácticamente la historia de Israel. Y ahí el Señor se manifestó con gran ira y trajo destrucción. ¿Por qué? Porque Israel destruyó sus fundamentos, destruyó los muros, derribó los muros. Y no me refiero a las cosas físicas, sino a causa de su desobediencia al Señor, destruyó los linderos, desbarató la protección del Señor y el Señor cumplió sus amenazas y permitió que los caldeos vinieran y los esclavizaran, atormentaran a consecuencia. Pero aquí hay algo interesante. No solamente del pecado de los que en ese momento estaban vivos, sino a causa del pecado de sus padres. Es decir, el pueblo de Israel, de ser un reino de sacerdotes, ahora pasó a ser una gran pileta de esclavos. A causa, mi hermano, de que el horno que estaban viviendo era a causa de su desobediencia. Y quiero recordarte algo que platicábamos el día lunes. A causa de la falta de un genuino arrepentimiento, viene el horno. Es decir, mi hermana, mi hermano, que si tú has entrado una y otra ocasión en una prueba muy similar a la anterior o a la que ya habías pasado, es porque no has venido a un genuino arrepentimiento. Es decir, que no has cambiado la dirección en relación a un pecado específico, no has soltado algún hábito oculto, o quizás sigues con esos pensamientos sucios, o con esa manipulación, o en algunas personas esa recurrente seducción. Me dirás, es que no, yo no soy así, pastor. Quizás para tus ojos no. ¿Por qué? Porque el pecado está disfrazado. Por eso el Señor nos mete en el horno para que podamos tener una comunión con Él y en Él podamos ser transformados y ser libres de nuestra mala manera de vivir. Pero ojo, este horno del cual te estoy platicando, el cual nos lo muestra el libro de Lamentaciones, no solamente viene a causa de nuestro pecado como personas, sino a causa del pecado de nuestros padres. Es la consecuencia de ambos pecados. Y quiero mostrarte algo que me llamó mucho la atención y está en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 21, verso 1. Y dice, segunda de Samuel 21, 1. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Es decir, aquí yo observo, el Señor estaba hablándole a David en relación a que tenía que saldar, que solventar, que solucionar el pecado de Saúl. Ciertamente para ese momento Saúl ya no vivía, pero ese pecado que había realizado él y su familia estaban trayendo consecuencias a todo el reinado de David, a todo el pueblo. Estaban en gran hambre a causa de que no habían saldado el pecado. Y abro paréntesis. Ciertamente, mi hermano, nosotros tenemos que saldar
solventar, solucionar aquellos pecados que hayamos cometido. Obviamente, entrar en la presencia del Señor, y el Señor nos perdona porque Él es rico en gracia, perfecto en misericordia. Pero ojo, el Señor muchas ocasiones te llama y te recuerda, trae a tu memoria ese dinero que debes. No te hagas. Por ahí dice la Escritura, no os hagáis, ¿verdad? Págalo. El Señor ya te perdonó, pero paga la deuda. En otro momento el Señor te hace ver, ya te perdoné tu pecado, pero ahora ve y pide perdón. No os hagáis, dice la Escritura, mi amado. Es decir, también el Señor nos exige muchas ocasiones abandonar ciertos pecados familiares. ¿Qué es un pecado familiar? Muy fácil. El matriarcado es un pecado y es tan notable, tan común en las familias. Tenemos que dejar de practicar el matriarcado, pero también la violencia intrafamiliar. Mira, hay algo bien terrible en las familias. Como el papá no le puede pegar o darle un caratazo a la esposa, se desquita con los hijos. Pero como la esposa defiende a los hijos, va y patea al perro. La violencia intrafamiliar es algo que tenemos que soltar. Aún el alcoholismo, hay familias que de generación en generación son estafadores, roban. Aún hay familias que se dedican al secuestro, familias que se dedican a la extorsión. Mis amados, nosotros tenemos que dejar eso. No nos acostumbremos, la palabra es clara. Delante del Señor nadie lo puede burlar, nadie puede burlar a nuestro Señor. Y quiero mostrarte algo muy profundo en la Escritura. Vamos ayer mismo al libro de Jeremías. Es el libro anterior al libro de Lamentaciones. Y en el capítulo 14 vamos a leer el versículo 19 al 21. Y dice, en la Reina Valera, ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Y mira lo que dice el pueblo. Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Cuando yo leo este versículo, me hace ver que el pueblo había comprendido que no se trataba solo del pecado de ellos, sino del pecado recurrente de sus padres, el pecado que les habían enseñado a los jóvenes a cometer. ¿A qué voy con esto? Y quiero dejar una breve reflexión en tu corazón. Los hornos del Señor, mi hermana, mi hermano, no solamente son para guiarnos a arrepentimiento, a aprender a tener temor, a tener reverencia, sino también los hornos del Señor es para enseñarle a la siguiente generación que no tienen que guardar ningún pecado, que no tienen que encontrarse peleando con el Señor cuando el Señor está buscando un genuino arrepentimiento. Es decir, por eso yo encuentro este día muchas familias viviendo bajo un duro trato del Señor. Pruebas muy fuertes, desiertos largos. Y no es porque la familia sea mala, no es porque la gente no ame a Dios, sino porque quizás en su familia hay pecados que no han sido confesados, hay deudas que no han sido saldadas, y esto provoca que el Señor cierre los cielos
Y lo puedes cerrar económicamente, lo puedes cerrar en las finanzas, lo puedes cerrar en la salud, lo puedes cerrar en cualquier área. Mira, hace algún tiempo recuerdo una familia que varios de ellos confesaron su pecado. Y en ese momento, mi hermano, sus finanzas fueron transformadas. Aún recuerdo hace más tiempo atrás una joven que ella y su mamá, sin haberse hablado la una a la otra, habían abortado y ahora ya no podía tener hijos la joven. Y ambas declararon al Señor su pecado y pudo tener hijos. Mi amada, mi amado en el Señor, el Padre cierra los cielos a causa de que hay saldos que no hemos solventado. Quiero hablarte ahora de otro horno. Y este es el horno de la ira. Y quiero mostrártelo, mi hermano. El Señor, obviamente quiero colocar algo firme delante de ti. Los hornos de parte de Dios los usa para evitar que nosotros como hijos de Dios pasemos por una eternidad lejos de Él. Es decir, el Señor trata con los hijos, porque al que ama a sus hijos, los disciplina. Obviamente, el Señor va a tratar con el mundo. El mundo va a tener que entregarle cuentas al Señor y van a tener un enfrentamiento cara a cara con Él. Pero dice la Escritura que el juicio comienza por la casa. Y este horno del cual te quiero platicar, el Señor enfrenta directamente a su casa, a la gente que está en la iglesia, a causa del enfriamiento, de la indiferencia del pueblo del Señor hacia la persona del Padre, hacia Dios mismo. Mira lo que dice la Escritura en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 20. Ezequiel 22, 20. Y lo vamos a leer en la Reina Valera. Dice: como quien junta plata y bronce, y hierro, y plomo, y estaño, en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí, y os fundiré. Cada metal representa diferentes condiciones del hombre, pero ciertamente son condiciones que Dios desata juicio. Y el Señor nos muestra a través de la Escritura, a través del profeta Ezequiel, a través del profeta Jeremías y aún a través del libro de Lamentaciones, que hay muchos en la casa del Señor. No me estoy refiriendo a la gente del mundo, porque definitivamente ellos ni siquiera conocen la palabra. El Señor está viniendo con su casa y les está diciendo: ustedes que me conocen no se rinden a mí. Ustedes que escuchan mi reprensión no la llevan a la práctica. Ustedes que les he insistido que me honren como a Dios, no me honran. Ustedes que han estado en la casa del Padre, no me sirven con espíritu fervoroso, ni les interesa quién soy yo. Y en ese momento el Señor lanza este horno. ¿Con qué propósito? Para quemar, para limpiar, para desechar toda impureza en el alma y en el corazón del hombre. Y al momento de estar estudiando este pasaje, encontré que la misma palabra escrita en Ezequiel 22:20, cuando se refiere al fuego, es la misma palabra que usa el Señor para describir el fuego que destruyó a Babilonia. Un fuego incandescente, destructivo, poderoso, que no se apaga. Es decir, mi amado, el Señor, nuestro Dios, está esperando que su pueblo sea purificado. El Señor está preparando a una novia, sin mancha, sin arruga, limpia, resplandeciente,
para entregársela a su Hijo. Por eso el Señor tiene tantos tratos con muchos de nosotros. Y quiero recordarte lo que dice la Escritura. Nuestro Señor no retarda su promesa. Él es paciente, mi amada. Él es paciente para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La misma palabra nos dice que el Señor vendrá como ladrón, hará gran estruendo en los cielos, la tierra arderá y nuestras obras serán pasadas por fuego, serán probadas. Por tanto, todos nosotros como hijos e hijas del Señor tenemos que tenemos que andar de una manera santa y piadosa, porque el día del Señor está cercano. Mi amado, cuando yo estaba estudiando esto, encuentro que el Señor estaba disciplinando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aún los sacerdotes no estaban enseñando al pueblo cómo honrar a Dios. No enseñaban al pueblo cómo adorarlo. No enseñaban al pueblo lo que Dios mismo esperaba de ellos. Es decir, aún los pastores, los sacerdotes, la congregación, se les había vuelto tan común la presencia que no honraban a Dios. Ahora, en vez de honrar los mandamientos, se les habían olvidado. Ya no obedecían lo que el Señor les mandaba. De hecho, ya no honraban a sus padres. Ya no servían con ese espíritu fervoroso. Y el Señor tuvo que determinar ese horno. ¿Por qué? Porque también encontramos en la palabra que las tareas de los sacerdotes y la intimidad que debía tener cada hombre en la congregación las habían sustituido por métodos humanos. Es decir, mi amado, quiero recordarte algo que lo hemos venido practicando desde hace tiempo. Las reglas del hombre solo van a provocar enfriamiento, solo van a provocar un distanciamiento para con Dios. Si tú vives por reglas, en el momento que dejes de practicar esa regla, vas a tronar como chinampina. Pero si tienes una relación fuerte con el Señor, venga lo que venga, sea un pecado, sea una seducción, una manipulación, sea cualquier cosa, vas a mantenerte firme, porque el Señor te va a estar guiando. Mi amado, hay algunos problemas muy recurrentes en la Escritura, por las cuales viene el enfriamiento. Y uno de ellos, mis amados, uno de los que genera gran impureza delante de Dios, y Dios lo rechaza, lo repudia, son nuestras alianzas con el mundo. Obviamente, si tú eres un empresario, bueno, pues no vas a estar escogiendo al cliente. Oiga, señor cliente, ¿usted es cristiano? A ver, dígame, ¿qué dice el Salmo 119? No, ¿verdad? Obviamente tú como empresario tienes que lidiar con el mundo, pero siendo sabio, orar, buscar dirección de parte del Señor, porque ciertamente el Señor te va a bendecir, pero tienes que ser sabio, prudente, tener discernimiento para saber cómo serán tus tratos. Pero también, si tu novio, si tu novia es una persona del mundo, tengo una noticia. Estoy seguro que muchos ya te han dicho, no es por ahí, no es por allá, apártate. Bueno, tengo una noticia de parte del Señor. Vas a tener que ser pasado o pasada por el horno hasta que te amanezca este mandamiento. Porque es un mandato de parte del Señor. Aún si me dices, bueno, es que es demasiado tarde, yo estoy casado y mi pareja no es una persona cristiana, no conoce de Dios, bueno, tu situación es diferente. En este caso, tu tarea es de mayor importancia.
Tu testimonio, tu clamor, tus buenas acciones son las que van a ganarla. Aún la escritura en el libro de Corintios nos lo muestra. Las acciones de la mujer fueron las que ganaron al varón. Y no aplica solo para ellas, también para el varón, mi amado. Es decir, no permite la escritura que te divorcies. Eso no le agrada a Dios, sino más bien tu testimonio. El continuo perdón, el continuo apoyo es lo que va a marcar la diferencia. Recuerda que el Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. Ciertamente, si tú deseas que esa persona conozca al Señor, incrementa tu oración, incrementa tu clamor. Vamos a ver otro horno. Encontraba en la escritura que nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, es como un horno. La escritura lo compara así, porque dentro de este horno se gesta el pecado, se gestan las peores atrocidades, las peores abominaciones. Y mira lo que dice el libro del profeta Oseas, capítulo 7, verso 6. Y te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Oseas 7, 6, dice la palabra: sus corazones son como un horno recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente, consumen a sus líderes, matan a sus reyes, uno tras otro, y nadie clama a mí en búsqueda de ayuda. Un horno tiene la cualidad de que humea. Y ese humo que sale de tu corazón es una pestilencia de destrucción, una pestilencia de violencia, de pecado sexual, de pecado de soberbia, de ira. Es decir, mi amado, cuando esto llega delante del Señor, y obviamente tú no vienes a un arrepentimiento genuino, entonces eso lo hace evidente. ¿Y cómo es evidente? Ahora la gente que está a tu alrededor puede ver que de una o de otra forma tú pecas. Ya no es el mismo pecado, sino que de manera continua estás cayendo en esa espiral de destrucción. ¿Por qué? Porque aún el Señor nos muestra el corazón de un pecador. Y en la escritura el corazón de alguien que no quiere volverse al Señor, que está aferrado a su deseo. El Señor lo compara como que es un burlador, que es un sodomita, que es un impío. En otras versiones dice que es un hostil. La palabra, mis amados, también nos muestra que este tipo de personas no se quieren sujetar a ninguna autoridad. Aquella persona que diga: es que yo no me voy a sujetar a un pastor, yo no le tengo confianza a tal pastor, es que es más chico, es que es muy viejo, es que es muy bruto, es que... No, nos está dando la evidencia de que su corazón es un horno lleno de abominación. Es decir, si a ti te ha costado sujetarte a un pastor, es tiempo de venir a arrepentimiento. Si tú no puedes tener esa sincronía para poder compartir, aguas. Tu corazón es un horno lleno de atrocidad y de abominación. Quiero mostrarte esto a la luz de la Escritura. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Verso 13, y te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura, 2 de Pedro 2:13. Dice: ellos les hacen mal a otros y se les pagará con la misma moneda. Disfrutan haciendo a la vista de todos lo que les viene en gana. Cuando cenan con ustedes,
ellos son una mancha que causa vergüenza, pues con sus mañas lo echan todo a perder. No pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada. Ese es un pecado permanente. Hacen pecar a las personas inestables. Son avaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por esto están bajo maldición. Qué fuerte es este horno del corazón. Y vamos a revisar el último horno, el cual el Señor nos quiere abrir el entendimiento. Quiero recordarte algo, mi amado. Los hornos que hemos estado aprendiendo, con este será el último, son diseñados para producir arrepentimiento, reverencia, temor y honra al Señor. Vuelvo a repetir, son diseñados por el Padre para que generen en nosotros arrepentimiento, reverencia, temor y honra. Y quiero hablarte por último del horno de la destrucción venidera. El horno de la destrucción venidera. Y este está en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, verso 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Si te es fácil, ubica Mateo, es un libro antes de Mateo. Malaquías 4, verso 1, y te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura: el Señor Todopoderoso dice, se acerca el día, ardiente como un horno, en que todos los soberbios y los que hacen el mal serán como la paja que quema el fuego. Se quemarán como arbustos y perderán hasta sus raíces y sus ramas. Esto está muy fuerte. Y presta atención, lo vuelvo a leer la última parte. Se quemarán como arbustos y perderán hasta sus raíces y ramas. Este horno representa el día del Señor. Es la culminación donde viene un gran tiempo de castigo para el malvado, pero también viene el tiempo de gran liberación, de liberación total para los hijos de Dios. Es decir, antes de que acontezca este día, el Señor me puso esto en mi corazón y me lo está haciendo entender cada vez. Esto es aquel mensaje, mi amado, el cual hemos estado declarando desde hace mucho. El Señor está proclamando incansablemente que este es el tiempo en el que el que está cansado, trabajado, venga a Él. El que está deseoso de soltar su vida destructiva, venga a Él. Aquel que quiere una vida en arrepentimiento genuino, venga a Él, porque el día del Señor está cerca. Día fuerte, poderoso, tenaz, furioso. Y el Señor está esperando que vengamos a arrepentimiento, pues la destrucción de este horno azotará hasta la raíz, hasta los cimientos. Y quiero tocar un tema que quizás para ti te ha costado trabajo. Y quiero mostrártelo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Apocalipsis 20, verso 15. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Mi amado, tu nombre, mi nombre, el de toda persona puede ser borrado del libro de la vida. Vamos rápidamente al libro de Salmos, capítulo 69. Aún desde Salmos el Señor no lo dejó escrito. Salmos 69. Y vamos a leer el verso 24 y el verso 28. Te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el 24. Dios mío, haz de sentir toda tu furia, que tu ardiente enojo los alcance. Y el 28 dice, borra sus nombres del libro de la vida, que no aparezcan inscritos como los justos. Y en Apocalipsis capítulo 3 verso 5, vamos,
Búscalo rápido en tu Biblia para que esto quede sentado fuertemente y no haya más dudas adelante. Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice: el que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. Ojo, no quitaré jamás su nombre del libro de la vida. Y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Con esta frase, no quitaré jamás su nombre del libro de la vida, me atestigua el Señor, que también lo puede quitar. Aquí dice: a los que vencieren, a los que salieron victoriosos, ¿y qué de aquellos que no? Es decir, habrá personas que Dios mismo los quitará del libro de la vida. Aún el apóstol Pablo decía: no sea que yo, siendo heraldo, sea descalificado. El apóstol Pablo, ¿cuánto no más nosotros tenemos que cuidar con celo esta salvación? Es decir, mis amados, viene el día que a muchos que para nuestros ojos nacieron de nuevo, fueron justificados, fueron salvos, pero no cuidaron celosamente su salvación, serán puestos en la silla del condenado. Perderán este gran regalo llamado salvación. Y quiero mostrártelo e ir terminando. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, verso 41. Mateo 13, 41, y te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás, y los expulsará de su reino. Los echarán al horno encendido, donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo. Como conclusión, los hornos que hemos hablado, mis amados, provocan algo, provocan varias cosas, de las cuales voy a resaltar dos. Provoca que la cizaña sea separada del trigo. Vamos juntos. Hay decisiones que los pastores toman y meten al horno a la gente para separar el trigo de la cizaña. Pero también el horno saca a la luz todo aquello que no le agrada al Señor. Nosotros, mis amados, todos tenemos que evidenciar nuestra fe cuando estamos en el horno, cuando estamos en medio de la prueba, porque cuando evidenciamos nuestra fe, nos identificamos con los sufrimientos de Jesús. Porque Jesús lo sufrió en cuerpo y la iglesia tiene que pasar como su cuerpo glorioso también esos sufrimientos. Pero hay muchos, mis amados, que huyen de la prueba, huyen, se apartan, en vez de permanecer, ceden a la presión, ceden y comienzan a murmurar de Dios. Ay, ¿por qué a mí? Comienzan a quejarse, comienzan a autocompadecerse. No, mis amados, estas son características de una persona que se deja llevar por su yo. Pero está la otra parte. Podemos ser ejercitados en la fe. Y después, de acuerdo a lo que dice Corintios, consolar con la consolación con la cual hemos sido consolados. Y para terminar te pido, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 11. Hebreos 12, 11. No nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Mi amado, yo no sé si tú estás pasando por un momento de prueba,
pero los hornos son un detonante a la madurez. El horno te lleva a arrancar la impureza de tu corazón. El horno no es tu enemigo. El horno produce el fruto del Espíritu Santo. El horno, mi amado, te va a librar de la ira venidera. Es mejor pasar por el horno que terminar en la ira venidera. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por el horno, ahí en medio de la prueba aprendemos a clamar, aprendemos a suplicar, aprendemos a conocer al Espíritu Santo y nos es impartida su presencia. En medio del horno es cuando comenzamos a entender todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos al Señor. Así que mi amado, mi amada, si tú estás pasando por una prueba, por algún horno, ahí te quiero pedir que levantes tus manos. Más allá de salir de la prueba, necesitamos aprender de ello. Así que levanta tus manos, me gustaría orar por ti. Padre bendito, te doy gracias por cada uno de los que están pasando hoy prueba, por cada uno de los que pasan por el horno, Señor. Quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, fortalécelos en su fe, que no se aparten, que crezcan conforme a ti. Si alguien está siendo, Señor, amedrentado, castigado, señalado por alguna persona, te doy gracias y revélale a ese hombre o esa mujer, Señor, cuál es el propósito del por qué, Señor, los insultos quizás. También te doy gracias, Padre, por el horno de la enfermedad, por el horno de la prueba, por el horno de las finanzas, por el horno del hambre. Todo lo que hemos platicado y has traído delante de nosotros, Señor, te damos gracias porque sabemos que todo lo usas para bien. Y hoy nos rendimos delante de ti, Padre bendito, pidiéndote, haznos madurar en ti. Llévanos a darte mucho fruto de estos tiempos, Señor del horno. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios y nuestro suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, no olvides, mañana 8 de la noche tenemos una reunión para tener un tiempo de oración. Y vamos a honrar a nuestro buen Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mi amado, falta poco tiempo para que nos reunamos. Ese sobre, apártalo. Es para honrar al Señor. No es porque tengo una deuda. Es honra de vida al Señor. Así que levanta tu sobre, levanta tu diezmo, levanta tu ofrenda y vamos a entregárselo al Señor. Padre bueno, hoy venimos delante de ti a presentarte nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Venimos a presentarte el fruto de nuestro trabajo. Venimos a presentarte con lo mucho que nos has bendecido, Señor. Te damos gracias y alabamos tu nombre y te pedimos, Señor, multiplica nuestros diezmos y ofrendas. Hoy los ponemos delante de ti para que suban, Señor, con un aroma grato, Señor, delante de tu persona. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Mi amado, buenas noches. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el Señor acampe alrededor de ti. Buenas noches, mi hermano.